En este video vamos a hablar de la estereoisomería de los elementos que ven en la pantalla. Nuestro grupo está conformado por Luisa Fernanda Castañeda, Lizeth Karina Cuenca y quien les habla, Valentina Ruales. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre la molécula del metano. El metano es un hidrocarburo alcano más sencillo cuya fórmula química es CH4. Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperatura y presiones ordinarias. Es incoloro, inodoro e insoluble en agua. Isomería cis y trans. Isomería cis y trans es un tipo de isomería de geometría que se produce en moléculas con doble enlace carbono y carbono. En esta isomería, los grupos unidos a los carbonos del doble enlace pueden estar en el mismo lado, cis, o en el lado opuesto, trans, con relación al plano del doble enlace. En la molécula del metano no hay cis y trans, porque los grupos unidos a cada carbón son iguales. No hay diferencia entre las posiciones de cis y trans, porque son hidrocarburos, 4 hidrocarburos. No tiene doble enlace. El metano es un hidrocarbonato saturado, es decir, solo tiene enlace simple entre los átomos de carbono y de hidrógeno. Todos los grupos unidos al carbono central son iguales, hidrógeno, lo que impide la existencia de diferentes disposiciones espaciales. Es un enlace simple tetraédrica sp3. Conformaciones silla. Es una disposición espacial específica de los átomos de un cicloalcano, molécula cíclica formada por átomos de carbono e hidrógeno, que se otorga a una forma tridimensional similar a una silla. Esta conformación es la más estable para cicloalcanos de 6 o más átomos de carbono, como el ciclohexano. La molécula del metano tampoco tiene conformaciones silla. El metano, al no ser cíclico, el metano no tiene la flexibilidad estructural necesaria para adoptar una conformación de silla. Su estructura tetraédrica es la más estable para esta molécula. La conformación de silla es característica de cicloalcanos y no de alcanos lineales como es el metano. Conformación Newman. La proyección de Newman es una herramienta visual muy útil para representar la conformación de moléculas orgánicas, especialmente cuando hay rotación alrededor de un enlace simple carbono-carbono. Nos permite visualizar los grupos unidos a los carbonos involucrados en esta rotación. Segunda, al no rotar un enlace carbono-carbono alrededor del cual pueda ocurrir, no hay diferentes conformaciones que representan. La estructura del metano es tan sencilla que un diagrama tridimensional básico es suficiente para representarla de manera clara y concisa. En el caso del metano, no es necesario utilizar la proyección de Newman por las siguientes razones. Primera, el metano tiene una geometría tetraédrica perfecta. Todos los ángulos en el enlace CH son iguales y todos los enlaces CH son equivalentes. Isomería óptica. Quiralidad. Una molécula es quiral cuando no es superponible a su imagen especular, es decir, cuando no se puede encajar una sobre la otra como nuestra mano derecha sobre la izquierda. El metano, ¿por qué no cumple con estos requisitos? El metano tiene una geometría tetraédrica perfecta. El átomo de carbono central está unido a 4 átomos de hidrógeno y todos son idénticos. Para que una molécula sea quiral debe tener al menos un centro quiral. En el metano todos los átomos unidos al carbono central son hidrógenos, lo que no existe ningún átomo de carbono unido a 4 grupos diferentes. Si intentan crear la imagen especular del metano, verás que es idéntica a la molécula original. Puede rotarla y superponerla perfectamente. El propano es un hidrocarburo alcano con la fórmula molecular C3H8. Es un gas incoloro e inoloro en su estado puro y se le añade un olor característico para detectar fugas. Es altamente inflamable. Este pertenece a la familia de los gases licuados del petróleo, GLP, junto con el butanol, y estos se obtienen del subproducto del procesamiento del gas natural y del refinado del petróleo. En cuanto a la isomería cis y trans,
El propóleo no cumple con ciertos requisitos, ya que este no cuenta con enlaces dobles. Como sabemos, el propano es un alcano, lo que significa que todos sus enlaces son carbono-carbono. De igual modo, al no tener enlaces dobles, el propano los enlaces carbono-carbono pueden rotar libremente por todo el compuesto. Lo que significa que no hay una disposición fija de los átomos que pueden dar lugar a isómeros cis y trans. En cuanto a las conformaciones sillas, el propano no cumple ciertos requisitos para poderse dar. Tenemos 3 de ellos. El primero es la estructura lineal. Como sabemos, es un alcano, es decir que todos sus átomos de carbono están unidos en una fila y no tienen ningún anillo como los del cicloalcano. En el segundo, la falta de ciclicidad. La conformación de la silla requiere de una estructura cíclica para que los enlaces carbono y carbono formen ángulos específicos que puedan permitir adoptar esta forma. En el punto tercero tenemos la cantidad insuficiente de átomos de carbono para que se forme una conformación de silla estable. Se necesita mínimo 6 átomos de carbono en un anillo. El propano, con solo 3 átomos de carbono, no tiene la cantidad necesaria para formar un anillo suficientemente grande. Como ya sabemos, la conformación Newman nos permite representar cualquier enlace simple entre diferentes átomos de una molécula. Como podemos ver en la pantalla, tenemos la alternada y la eclipsada. Ambas, el punto intermedio se encuentra el carbono, el primer carbono, y el aro que está alrededor viene siendo el segundo carbono. Cada uno de los elementos que están conectados, ya sea al círculo o a las 3 líneas, vienen siendo los elementos que tienen enlaces simples con los diferentes carbonos. Como ya sabemos, entre mayor sea la energía potencial, menos estable es, y entre menor sea la energía potencial, más estable es. Es decir, que de las dos, la más estable viene siendo la alternada. En cuanto a isomería óptica, ya conocemos que el propano tiene una estructura lineal con todos los carbonos unidos a hidrógenos. De igual modo, también vemos que hay una ausencia de centros quirales, lo que es decir que ningún carbono del propano cumple con las condiciones de tener 4 sustitutos diferentes. Por último, como podemos ver en la pantalla, tenemos las gráficas en diferentes ángulos del propano en 3D. Buenas tardes compañeros, les habla Lisette. Yo les voy a hablar de la molécula 1,3-dimetilciclohexano. Este es un compuesto orgánico cíclico que pertenece a la familia de los cicloalcanos. Como su nombre lo indica, tiene un anillo de 6 carbonos y 2 grupos metilos. Por eso decimos dimetil, porque hace referencia a los 2 grupos metilos que este tiene. Estos están unidos a 2 carbonos, carbono 1 y el carbono 3, como es el caso que se ilustra en las imágenes. Continuamos con la isomería cis y trans de este compuesto. Podemos apreciar en la primera imagen, la imagen de arriba, que tenemos un ciclohexano con los 2 metilos en el carbono 1 y 3 con unas cuñas de color negro. Y tenemos otro con unas cuñas sombreadas que indica que están ubicados los metilos hacia la parte de atrás. Eso nos da la posición o nos da la isomería cis. Por otro lado tenemos en la imagen de abajo otro ciclohexano con la misma ubicación de los grupos metilos, pero esta vez con una cuña negra y una cuña sombreada e intercalados para darnos la isomería trans. En la conformación silla del compuesto que estamos trabajando, recordemos que sí le aplica porque es un ciclohexano. Hemos tomado como referencia este ejemplo que tenemos acá, donde nos indica hacia dónde salen los átomos o los compuestos. Entonces tenemos que los átomos que van unidos a la molécula hacia la parte de arriba son axiales y los que salen de la molécula son ecuatoriales. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar acá el primer análisis conformacional que se hizo teniendo como referencia el cis que nos dio en la diapositiva anterior. La primera imagen o la primera conformación tiene que los 2 grupos metilos están en una posición axial, o sea, hacia arriba de la molécula. La segunda imagen tenemos que los 2 grupos metilos están en una posición ecuatorial. Entonces tenemos esta imagen
del cis y vamos a ver cómo está conformado el trans. La conformación del trans tenemos que un grupo metilo está hacia arriba en la conformación axial y el otro está hacia afuera en la conformación ecuatorial. Igualmente pasa con la segunda conformación, pero inversa. Entonces el que estaba hacia arriba ahora está hacia afuera y el que estaba hacia afuera ahora está hacia arriba. Para concluir sobre esta conformación silla, tenemos que el isómero cis presenta dos sustituyentes en ecuatorial, lo que lo hace más estable que el trans, que siempre va a tener uno en axial y otro en ecuatorial. Los sustituyentes en las conformaciones silla prefieren ocupar posiciones ecuatoriales debido a que en las ubicaciones axiales existe un mayor obstáculo estérico, y eso a qué hace referencia es como una nube electrónica que genera impedimento en la rotación o en el movimiento de estas moléculas, y la molécula tiende a preferir las posiciones ecuatoriales para poder moverse con mayor libertad. Para la conformación Newman, recordemos que los círculos representan los carbonos que están hacia la parte de atrás. Lo que hacemos es desglosar la conformación silla, la traemos hacia acá. Recordemos que en la parte del cis, la primera conformación tenía los metilos hacia la parte de arriba, acá los tienes a la parte de arriba, y la segunda los tenía hacia afuera. Podemos evidenciar acá también los tiene hacia afuera, como en la zona ecuatorial, pero pues está representado de una manera distinta. Acá en el trans, la conformación trans, tenemos que están intercalados, entonces uno hacia arriba y el otro sale, uno sale y otro está hacia arriba, como lo vimos en la conformación silla. Ya para finalizar con esta molécula nos queda evaluar si tiene isomería óptica. Entonces digamos que la molécula puede presentar diferentes conformaciones de isómeros, pero la presencia de isomería óptica es poco común debido a la simetría que tiene esta y a la ausencia de centros quilares en la mayoría de las conformaciones. Por tanto, no tenemos acá la isomería óptica de esta molécula. Finalmente podemos apreciar la imagen en 3D. Recuerden que la fórmula de este es CH8H16 y por tanto pues si podemos mirar, nos damos cuenta de que está el ciclohexano y están los dos grupos metilos para dar la conformación de la molécula como tal. Muchísimas gracias por la atención, espero que les haya quedado un poco claro lo que les explicamos. Cualquier duda, cualquier sugerencia, igual nos lo pueden hacer saber en la clase. Muchísimas Tía, muchas gracias por la atención.